Y la campaña política electoral se dio inicio este domingo 24 de septiembre. Se mantendrá hasta el 12 de octubre precisamente. Tenemos los ecuatorianos 20 días para las elecciones presidenciales en esta final de finales. Y precisamente conversaremos alrededor de las candidaturas y estrategias de los candidatos finalistas con Carlos Ferrín. Él es experto en marketing político. Se encuentra en la ciudad de Guayaquil y nos atiende de manera telemática. Muchísimas gracias, mi querido Carlos, por atender esta conversación con Noticias Oromar. Buenos días. En esta campaña o en este proceso, ¿quiénes tienen mayor ventaja en estos días que ya los candidatos han estado recorriendo y visitando algunas regiones y sectores del país? Carlos, buenos días, bienvenido. Buenos días, Pedro, y un saludo a toda la audiencia. Bueno, hemos visto una segunda vuelta bastante baja en volumen, que todos pensábamos al principio que se iba a armar un gran 1-1, como ha pasado en otras ocasiones. Recuerdo en la campaña Lazo-Arauz, eran los frentes estaban activados desde el principio, pero ahora hemos visto una campaña en la cual el camino por la vía territorial, la campaña puerta a puerta, con los barrios, y muy poca, muy baja diría yo, dentro del ámbito de la comunicación o los mensajes publicitarios de la misma campaña, ¿no? Carlos, pero al parecer los candidatos están cometiendo errores, no sé qué tan crasos sean cada uno, los dos candidatos. ¿Quiénes están cometiendo más errores en los discursos que están presentando, en mítines, en conversaciones, inclusive en entrevistas en diferentes medios? Bueno, son dos candidatos absolutamente nuevos, tanto Luisa, que ya ha sido gobierno, pero obviamente no ha sido política, y Daniel Noboa, que es un joven que está incursionando en su primera carrera presidencial y definitivamente se topó con la segunda vuelta. Es obvio que van a cometer muchos errores. Quizás el balance de lo que vemos son solo los errores, ¿no? Entonces quizás no estamos viendo los aciertos. De ellos, de las mismas candidaturas propias, vale la pena recalcar cuáles son sus aciertos, cuáles son sus líneas duras de discurso, cuáles son las cosas que más están pegando, ¿no? Eso no lo estamos viendo dentro de las cosas que vemos, sino que las campañas mismas se muestran, se equivocó en esta parte, lo voy a poner en redes, ¿no? Entonces, podríamos pensar que a lo mejor están cometiendo demasiados errores, sino que son los más visibles. Pero a la hora de ver la data, hemos visto una data que no se ha movido durante 3 semanas, que se ha estado midiendo, y salvo las mediciones del correísmo que tienen un crecimiento ahí muy lento pero sostenido de su candidata. Ellos tienen una encuestadora llamada Negocios y Estrategia, y la estaba revisando ayer, y ellos aparentan que van por un buen camino, por lo cual me hace pensar que por esa razón no han movido tampoco demasiado las perillas en esa campaña, ¿no? Porque parece que le va bien. ¿Y cómo están las tendencias de acuerdo a esas mediciones? Hay una encuestadora, el promedio que más se visibiliza es entre 10 y 9 puntos, y obviamente las mediciones del correísmo le dan apenas 3 puntos de diferencia, ¿no? Entonces, yo siempre he A, dicho, a favor de Noboa. siempre a favor de Novoa. Novoa se mantiene al frente, como dice el mismo eslogan de Novoa hasta el frente. Pero para mí eso, o sea, para mí eso no es un síntoma de que así va a terminar, porque Claro. si estamos viendo una reducción por ejemplo, en la encuesta del correísmo, la de negocios estratégicos, empiezan ellos con un margen de 10 puntos de diferencia y llevan por 3 en la de ellos. Y yo siempre he dicho, cree en tus propias encuestas. Si ellos no se van a autoengañar y van a sacar encuestas que efectivamente no son. Porque la gente no está votando por, voy a ver quién va a la encuesta, va ganando esta. No. Es un factor de los muchos con los cuales incide tu voto. Pero finalmente, lo que estamos viendo, volviendo al tema de las campañas, es que las cosas que están pasando de la campaña no están moviendo tampoco demasiado las cifras en la encuesta promedio, si promediamos todas las encuestas, sino que la gente está esperando de alguna manera ver el debate para ver finalmente con cuál de los dos candidatos se va a quedar, porque también hay un promedio de indecisión que va entre los 17 y los 20 puntos en todas las encuestas. Bueno, la diferencia de 10, 11 o 3 puntos porcentuales entre uno y otro candidato, aún hay que mirarla detenidamente porque quedan 20 días para las elecciones. En ese orden, mi querido Carlos, ¿qué deben imprimir ahora en estos días de campaña los candidatos presidenciales finalistas? Porque el uno mantiene todavía con visita en territorio, en mítines, la otra está más bien dándole fuerza y fortaleza a través de las campañas y estrategias
en medios de comunicación y sobre todo digitales. ¿Deben mantenerse en esa postura o deben de hacer un replanteamiento en esta estrategia de campaña en esta segunda vuelta y de las finales? Ellos deben tener una clara hoja de ruta en la cual tienen ya un tiempo en el cual empezar ya a activar los mensajes. Hemos visto, por ejemplo, del lado de Daniel Noboa, ellos están activando unos mensajes con un concepto del nuevo Ecuador. Y me recuerda un poco al partido que tuvo Freddy Elder en su momento, y también me evoca un poco al otro Ecuador es posible de Guillermo Lazo de su libro clásico. Entonces hay que tener bastante cuidado con ese tipo de mensajes porque pudiese a lo mejor estar evocando algo que definitivamente no está en el gusto de la gente en este momento, sobre todo porque vivimos en el gobierno de Guillermo Lazo. Entonces, vemos spots donde sale, él está apalancado a 100% en el lado femenino de su campaña, vemos a su tía, a su esposa que tiene una gran popularidad y a Anabel Noboa, que es su madre, y él solamente hace presencia por medio de una voz que va narrando el tema. Me parece a mí que es lo correcto porque está mostrando un esquema de futuro en el cual él visualiza su futuro así, ¿no? Y por el lado de Luisa, estamos viendo que ella está reduciendo un poco esos negativos, mostrándose un poco más cauta, más tranquila. Ya dejó un poco atrás ese discurso de indignación que tenía, ese tono de voz muy acalorado, molesto, por uno más conciliador. La vemos incluso siendo un poquito más creativa en algunas cosas. Y cada quien está teniendo, bueno, ya tiene un concepto que es el de bienestar, ¿no? Que es casi como por el bien de todos, que le elijan a ella. Pero así van a ir creciendo las campañas, van amalgamando un discurso, como lo vuelvo y lo repito, todo tiene un puerto de llegada, que es el debate, al cual están poniendo bastante expectativa y aparentemente va a ser el gol de oro de la elección. Ya, perfecto, entonces revisemos cuáles son las posturas de los candidatos en este proceso electoral. Parece ser que Noboa se ha un poco aplomado en estos últimos días o semanas. Su campaña la mantiene en territorio. ¿Cree que deba mantenerse en esa misma mecánica o deba de imprimir otro tipo de estrategia, ir más allá? Definitivamente debe mantenerse en territorio hasta el último día. Eh, Hay vueltas de campaña en las cuales, por ejemplo, entrarán call centers que por lo general te imprimen unos cuantos puntos más. Lo veremos crecer muchísimo ya en esta nueva etapa y vamos a ver dentro de lo que es la difusión de comunicación en qué momento, por dónde van a entrar, ¿no? Porque a veces uno ve, está en el TikTok y ahí aparecen, o está en el Facebook y te aparece un anuncio. Entonces, ellos van a tratar de pegar con su mensaje, como sea, porque hay un porcentaje de indecisos que no son correístas ni anticorreístas que están esperando cómo le van a solucionar la vida. Claro. Y ahí es donde dejan a un lado esos temas ideológicos, que Noboa ni siquiera se ha metido en esos temas, ¿no? Él ha estado puntualmente en sus propuestas y es lo que lo ha mantenido al frente, ¿no? Y por esa razón hemos visto un poquito bajar el tono a Luisa respecto a las izquierdas, respecto a la recuperación de la patria, respecto al correísmo, a Correa, etcétera, ¿no? Entonces, van a tratar de ver por dónde entran. Va a aumentar la famosa pauta publicitaria en redes, ya veremos los espacios asignados por el CNE, veremos publicidad en vallas, en vía pública, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo que vamos a ver en estos días que va a crecer bastante. Y sobre todo en un trabajo en redes muy arduo de postdebate, donde ellos van a posicionar los errores del otro y los aciertos de uno mismo. Seguramente ha bajado los niveles en los discursos porque da la percepción como que los dos candidatos no dominan o no conocen los temas políticos o coyunturales del país. En todo caso, la candidata Luisa González un poco más le ha dedicado espacios a esta campaña con medios de comunicación, un poco anclándose en influencers, aliados y también un poco a captar la opinión pública. ¿Ella debe mantenerse en esa línea de medios de comunicación digitales o debe también de marcar esta campaña en territorio, combinarlo uno con lo otro? Bueno, Luisa tiene una campaña muy distinta, ¿no? Ella se reúne con gremios, con sindicatos, como tú dices, está también dentro de los medios de comunicación, sobre todo los de streaming y los vías locales. Ella se apalanca mucho en los canales de las localidades, porque esos tienen más audiencia. Por lo general las localidades no ven la televisión nacional, sino que están apalancados en sus medios locales, porque es donde se ve más la realidad de sus propias ciudades. Entonces, yo creo que lo está haciendo bien en ese aspecto. Me parece que está haciendo bien. De vez en cuando lo combina con una entrevista de connotación nacional. La vimos hace poquito
contacto en Ecuavisa, que es una cadena nacional, y ahí le va combinando poco a poco, ¿no? Pero la reunión de ellas con gremios, con grupos, con choferes, con todo, o sea, eso me parece a mí que le está aportando bastante a su campaña y lo está haciendo en provincias claves donde debe buscar votos porque son las provincias de mayor votación. El segmento de los jóvenes será clave y determinante en este proceso democrático y un observatorio ciudadano ha estado haciendo algunas mediciones en torno al comportamiento de los jóvenes en este proceso democrático y miran justamente a Luisa como esa candidata que no es independiente, autónoma, sino que detrás de ella hay un líder que probablemente la esté empujando. A diferencia de Noboa, que lo miran un poco con recelo. ¿Quién está penetrando mayormente o con mayor eficiencia y eficacia en este segmento fundamental que es de los jóvenes, entre Luisa y Noboa? Fíjate que es un poco graciosa la analogía que te voy a hacer porque es una analogía bancaria que no tiene nada que ver con estos grupos, porque el único banquero es Guillermo Lazo. Pero supongamos que tú vas a poner tu dinero en una institución bancaria y vas al banco menos conocido o nuevo, o ves una institución que por lo general tiene el prestigio y te va a cuidar tu dinero. En este aspecto te puedo decir yo que en eso sí la revolución tiene un poco más de saldo en el tema, porque la revolución, cuando ellos dicen vamos a hacer un puente en Bahía que cruce Bahía San Vicente, quizás a ningún partido se lo hubieras creído, pero la revolución yo se lo creería porque ellos lo hicieron. Entonces, en ese aspecto, ellos mantienen esa unión de esta candidata desconocida con la revolución ciudadana, porque saben los ciudadanos y los jóvenes también, a pesar de que son jóvenes y han visto, ellos tienen lo que se llama la traslación de información a nivel generacional, le preguntan a sus padres, a sus abuelos, y tampoco ha pasado tanto tiempo. Pero quizás yo veo el voto joven yéndose más no por la credibilidad, sino por el tema de la rebeldía. Y habrá alguno que otro que por castigar a la clase política vote. A lo mejor ese fue el resultado de Daniel Noboa, que fue un castigo a la clase política y dijeron vamos a votar por el menos político y pusieron a Daniel Noboa en la segunda vuelta y a lo mejor esos mismos votos van a ir con él hasta la segunda vuelta, salvo que Daniel Noboa diga algo que decepcione a los jóvenes. Y ahí sí, de repente a lo mejor no se va a encontrar con un voto. Perfecto, pero en todo caso, los jóvenes ven empático al mismo Noboa por ser justamente también una figura nueva, una figura fresca y también un poco lo sintonizan de su mismo entorno o de segmento de edades, a diferencia de Luisa que no le ven esa autonomía e independencia. Pero veamos a ver qué pasa con este segmento poblacional, qué decide en las próximas elecciones. ¿Qué va a pasar con la campaña sucia, oiga, que está pero terriblemente fuerte en las redes sociales? ¿Cuánto aportará para los candidatos o cuánto le restará votos a cada uno de ellos? Mira, la campaña sucia funciona cuando el actor se siente aludido. Te pongo el caso de la primera vuelta, Jan Topic mantenía un liderazgo hasta que se dejó aludir por la campaña sucia. Él, por ejemplo, cuando reaccionó y atacó al correísmo, en especial a Correa, se sacudió todos los votos blandos del correísmo que él tenía, porque él tenía votos del correísmo. Te voy a decir de dónde. Él lo apoyaba el Centro Democrático, que era una de las fuerzas que apoyaban a Jan Topic, que estaban con él por una alineación del Centro Democrático. Pero cuando él habló mal de Rafael, en ese momento él se quitó esos votos y se los devolvió automáticamente a Luisa y cae Jan Topic, mira, cae al cuarto lugar. Entonces a veces es muy delicado, lo que tú dices, lo que tú haces respecto a la campaña sucia. Entonces en ese aspecto yo a Noboa sí lo veo bien. Él se sacude por aquí, se sacude por acá y dice, no me está pasando nada. Podrán decir muchas cosas de mí, pero mientras él no se sienta aludido, yo creo que él va a ir al menos bien en la campaña. Finalmente, así cortito, mi querido Carlos, ¿cuán clave será el debate? Muy clave. Yo veo que, como he visto las cifras, no se han movido ni por campaña sucia, no se han movido ni porque alguno dijo algo, no. La gente no se está moviendo por eso, está escuchando propuestas y cuando empiecen los mensajes que realmente aborden las propuestas y en eso tendremos al debate que van a ser 2 horas claves. Todo el mundo decía nadie ve los debates y sin embargo la cantidad de gente que vio el debate anterior, porque fue un debate de incertidumbre. Había un momento en el país donde había un magnicidio y todo el mundo quería ver qué pasaba allí, si la silla iba a estar vacía. Había una especie también de morbo personal de la gente y le dio audiencia a ese debate y le dio la segunda vuelta a Daniel Noboa. Veamos qué pasa en el siguiente debate, si al menos Luisa resiste el formato, que fue lo que más
le impidió debatir bien en la primera vuelta porque se chocó mucho con el formato y se pasó peleando con los moderadores, que ella poder posicionar sus mensajes. No sé, yo creo que el debate va a ser el gol de oro de la elección y como manejen el debate y el postdebate, vamos a ver los resultados finales en la segunda vuelta. Hemos visto de todo en los debates donde finalmente, por ejemplo, en la elección del año 21, el debate fue determinante para que Lasso terminara siendo el presidente. No nos olvidemos de eso. Muchísimas gracias, mi querido Carlos Ferrín, por tus valiosos aportes alrededor de este proceso democrático, y los ecuatorianos estaremos pendientes cuál será la campaña política que implementarán, las estrategias en estos más de 20 días precisamente que aún quedan para que los ecuatorianos vayamos nuevamente a las urnas y definirnos por cuál de los dos candidatos. Lo más importante es que el Ecuador salga ganando, que escojamos al candidato que nos brinde o que nos devuelva la seguridad a los ecuatorianos. A nuestra pausa publicitaria ya retornamos. Gracias, Carlos.